Bueno, ayer habíamos quedado, y fue una pregunta que hicieron cuando estamos analizando el segundo caso, que es la segunda espirometría que vimos, aparecía una parte derecha de la espirometría que decía unas palabras raras, que me dijeron que, no sé, que me acuerdo quién fue quien dijo que no, yo le dije que no lo interpretara. Bueno, ahora vamos a entender esa parte rara. Eh, Resulta que hay enfermedades en las cuales producen broncoconstricción, en el cual al haber broncoconstricción se puede modificar con tratamiento. Acuérdense que los músculos dependen de una serie digamos, regulaciones, su nivel de contractura. Y aquí en el bronquio pasa lo mismo. En el fondo depende digamos, procesos patológicos, pero normalmente, en situaciones normales, nosotros presentamos distintos tonos musculares en relación a los bronquios. Entonces, por ejemplo, una persona tiene exposición a humo y lo natural del bronquio es que ese bronco contraiga. ¿Ya? O sea, es un mecanismo de protección. Si nosotros tenemos una exposición a grandes cantidades de polen, aunque no seamos asmáticos, aunque seamos personas sanas, el bronquio también va a tender a contraerse porque es normal, es un mecanismo de defensa del sistema respiratorio que es cerrarse, es broncocontraerse. Es lógico, para que no sigan entrando elementos tóxicos al alvéolo. Entonces, como muy lógico el sistema de defensa. Yo llego, tengo algo que me puede hacer mal dentro de mi sistema respiratorio y ¿cómo reacciono? Cerrándome. Al cerrarme, no entra más. Y con al no entrar más, tengo más posibilidades de defenderme a ese agente. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos variabilidad siempre de los bronquios, de tono bronquial. Es muy parecido a lo que pasa con los vasos. O sea, es distinto porque los vasos tienen que ver con entregar nutrientes, pero el tejido, si nota que le faltan nutrientes, va a producir mayor PCO2, va a haber mayor concentración de hidrogeniones y hace que el vaso se dilate para que llegue más flujo sanguíneo. Aquí es lo mismo, pero un poco al revés. Aquí, como son cosas nocivas, en vez de hacer que entren más cosas, se cierra para que no entren. Eso lo voy a dar un dato que tiene que ver para que vean lo que es cerrarse. Aquí no es el bronquio, sino la glotis, o sea, nuestras cuerdas vocales. La gente cuando se ahoga, inicialmente no flota, pero puede flotar. ¿Y por qué puede flotar? Porque no le entra agua a los pulmones. ¿Por qué no le entra agua a los pulmones? Porque la agua salada genera un reflejo glótico que se hace que se cierre. Entonces la persona muere ahogada, pero no con agua dentro de los pulmones. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué? Porque se cerró para que no siguiera entrando agua salada. Aquí pasa un poco lo mismo con polen, con humo, etc. En el asmático, la particularidad es que es más de lo normal. Es mucho, según un bronco contrae, se cierra en situaciones que no debiera cerrarse. ¿Ya? Pero nosotros queremos verificar, en el fondo, lo contrario. Si el paciente se puede broncodilatar, o sea, en el fondo, si tiene una buena capacidad de broncodilatación, partiendo de que una persona ya tiene una broncoconstricción. O sea, el paciente presenta una primera espirometría, dentro de la espirometría alterada, en el fondo que tiene elementos que nos hagan pensar en un cuadro obstructivo, y nosotros ¿qué hacemos? Le damos broncodilatador. ¿Qué se les da? Beta agonista, ya que es uno de los principales estímulos, digamos, clínicos, de hecho, de tratamiento para broncodilatar. Entonces, damos beta agonista. En PAF, o sea, en broncodilatador, en aerosol inhalado, o sea, en BDI, broncoletador inhalado, y se les da PAF, o varios PAF, ¿ya? Y después se ve qué pasa. Se aumenta el BEF1, aquí la revista china dice, o capacidad vital forzada, en realidad debería ser BEF1, ¿no? Y ojo, es 12% y 200 ml, o sea, tienen que variar los 12% y 200 ml, se considera que es respuesta. ¿Ya? En la revista, yo aquí transcribí directamente lo que decía la revista Chilena de Enfermedad Respiratoria. También cuando se ocupaba más el FEF2570 era un 30% del basal. Yo les he dicho, para no marearse, les he dicho que no se ocupa el FEF2575 para simplificarlo, informa, etcétera. Por lo tanto, olvide el FEF2575, se lo nombro porque a veces se ocupaba. Y tenemos dos posibilidades, que responda en esa cantidad, perdón, y sería en el fondo un cambio significativo, o que se normalice la espirometría. Si se normaliza la espirometría, uno tiene que informarlo como normalización. Ahora, ¿qué significa eso?
que en el fondo nos habla de que esta broncoconstricción, porque era obstructiva, se normaliza o mejora, nos habla de hablar de que es una condición reversible, que es una obstrucción reversible. Y hacer una obstrucción reversible, nosotros decimos que es patología asmática u otra condición reversible. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el EPOC se considera que no es reversible. Entonces, si yo tengo un cuadro obstructivo, las dos patologías lejos más frecuentes son EPOC y asma. Y solamente con le basta una espirometría donde hay obstrucción, en el cual se revierte la obstrucción, yo tengo descarto casi EPOC. Por lo tanto, sería casi asma en términos de estadístico. Lo contrario, si tengo una obstrucción, una espirometría obstructiva, yo le doy broncodilatadores y no mejora, o no se normaliza, o no aumenta este rango, que ya lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos los ejercicios, yo puedo decir esto es no reversible, y al ser no reversible, aumenta las posibilidades de que sea un EPOC, ¿ya? Por eso es importante entender esto de la reversibilidad. Ya, lo vamos a ver en los ejercicios. Y como les dije, la enfermedad, ya con eso dejamos la patología obstructiva, la enfermedad restrictiva, por ejemplo, la resección pulmonar, etcétera, se puede sospechar altamente con una espirometría en caso que no haya obstrucción, pero si uno quiere tener certeza, tendría que medir la capacidad o el volumen total o capacidad pulmonar total, y para eso ocupamos varios métodos, entre los más frecuentes el método de dilución de helio y la pretimografía. Antes la enseñaba, ahora por problemas de tiempo no la enseño, pero les voy a explicar un monito después de lo que se trata. ¿Ya? Dejémoslo, bueno, si quieren lo mostrar al tiro, que es un solo diapo. ¿Ya? ¿En qué consiste la platimografía corporal? En que yo tengo dos sistemas, esta es una platimografía de cuerpo completo, se presenta el paciente dentro de este cubo, y la gracia que tiene es que aquí se producen dos sistemas, uno dentro de otro, que tenemos una medición de la presión y volumen dentro de la cabina, y tenemos comunicados por este hoyito al paciente con el exterior, ¿ya? Entonces puedo medir los cambios de presión y volumen dentro de la cabina, comparándolos con los cambios de presión y de volumen dentro del paciente. Y por ley de Boyle, BT, volumen por temperatura inicial, y volumen por presión igual inicial, y volumen por presión dentro de la cabina, sistema paciente, sistema cabina, por lo cual se pueden hacer los modelos matemáticos para obtener la capacidad pulmonar total. El otro modelo es con helio, en el cual es un método de dilución. Yo doy una cantidad conocida de aire con helio y veo en el fondo cuánto cambia, y con eso cuánto se diluye, y con eso puedo calcular el volumen residual y el volumen total. ¿Ya? No importa que sea, no importa lo importante es que conozcan que existen esos métodos. Hay otros, pero son los métodos que más se ocupan. Y por último, un concepto que siempre es clínico, porque esto sí que se ocupa, tiene que ver, se ocupa de rutina. Esto me refiero a rutina en atención primaria, o donde ustedes van a estar. La ritmografía y los métodos de ilusión son ya atención secundaria, o sea, en hospitales o donde hay, digamos, laboratorio de función respiratoria. Pero esto sí, esto de las curvas flujo-volumen, sí, ustedes lo van a tener asequible fácilmente. ¿En qué consiste? Nosotros normalmente la espirometría, se hace la espirometría con una técnica, la clásica, en que consiste en que ustedes soplan dentro de una máquina grande que mide los desplazamientos de aire. O sea, directamente hace medición de los volúmenes. Por eso, en general, la espirometría son volúmenes, porque clásicamente lo que se medía es volumen. Pero a alguien, obviamente dedicado a hacer cosas de desarrollo tecnológico, se le ocurrió hacer un sistema que es muy simple, que hace que todo sea mucho más chiquitito. Se le ocurrió colocar un sistema en el cual yo puedo medir presiones. Antes, acuérdense que estamos hablando de la espirometría, era medir volumen. Medir volumen es muy sencillo, porque yo puedo medir volumen fácilmente, en el fondo, soplando un globo e inflándolo. Yo puedo ver el volumen, no cuesta nada, pero medir presión era más difícil. Entonces, esto tiene que ver con desarrollo tecnológico. Entonces, ¿en qué consiste? Si yo tengo la resistencia constante, la conozco,
¿no es cierto? Y conozco las presiones a la entrada y la presión a la salida, yo puedo calcular el flujo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el flujo es delta presión partido por resistencia. Entonces, yo tengo la resistencia, conozco las presiones, puedo calcular el flujo. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante calcular el flujo? Porque también mido el tiempo. Y si yo considero que flujo es volumen partido por tiempo, y conozco en este caso el flujo y conozco el tiempo, puedo calcular el volumen. Entonces, en el fondo, es una forma más sencilla, más sencilla en términos de que el dispositivo para hacer la espirometría es más fácil, porque es un dispositivo chiquitito. Ustedes van a ver, búsquenlo por favor, espirometrías por neumatocógrafo versus una espirometría de campana. La campana es la que pedía medir la que medía volúmenes y no mueve flujo. Esta, por neumatocógrafo, esto es un neumatocógrafo, lo que permite es hacer la misma espirometría en telpas de medición, porque puede medir los volúmenes y por tanto las capacidades, pero aquí nos da otro dato que es bien importante, que podemos hacer unas curvas, que se llaman curvas flujo-volumen. En el fondo, es otra forma de representar, de representar la información, que tiene que ver cuánto flujo se obtenía en relación a los cambios de volumen que se producen durante una espirometría. Entonces aquí, fíjense que es lo mismo que una espirometría. Aquí partimos del volumen residual, vamos inflando, 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 y llegamos al volumen final. Por lo tanto, esto completo es la capacidad vital forzada. Obviamente, aquí nosotros no medimos el volumen residual, por lo tanto, no podemos saber la cifra de la capacidad pulmonar total, pues no hemos medido esta parte que no aparece en la espirometría. Pero sabemos que este es el punto de capacidad vital, digamos, capacidad pulmonar total. No sabemos exactamente cuánto es, porque no sabemos de cuánto es el volumen residual. Aquí estamos partiendo desde el volumen residual, pero no medimos el volumen residual, no tenemos cómo medirlo. ¿Ya? Es la misma situación que la espirometría. Pero sí medimos esto. ¿Y esto qué sería? En el fondo sería de parte de volumen residual y llega a la capacidad vital, o sea, capacidad pulmonar total. Voy a irme para atrás en la espirometría para que lo entendamos. Entonces nosotros partimos de acá y llegamos acá. No podemos medir esto con neumatografía porque no sabemos dónde partimos, pero hacemos esta medición. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ¿qué medición es esta? La capacidad vital forzada. Entonces, lo que estamos midiendo acá, este volumen de acá a este volumen de acá, es la capacidad vital forzada. Y estos de acá equivalen a los flujos que tenemos en los distintos volúmenes. ¿Ya? Entonces, cuando yo parto, en este caso la inspiración, estos son los flujos. En la inspiración, como se está abriendo la vía aérea, acuérdense que la inspiración, la vía aérea se va abriendo, vamos a tener que depender normalmente, fundamentalmente, en el fondo, del delta de presiones. En la medida que yo me voy inflando, el delta de presiones va disminuyendo, y en la medida que ya llego a un máximo, voy a tender a bajar el flujo porque ya hice el máximo. Esto, en el fondo, nos hace pensar que la resistencia no tiene ningún efecto, ¿ya? O afecta poco. La resistencia, estamos hablando cuando de resistencia del nivel de bronquiol, o sea, en el fondo de los bronquios pequeños, ¿ya? Y lo normal es que después cuando yo aspiro, como estoy expirando, va a irme cerrándose la vía aérea, o sea, va a tener un máximo por delta presión, y después, a la medida que se va cerrando, voy a tener esta forma, digamos, directa, recta, que tiene que ver con que se va cerrando la vía respiratoria, y obviamente va aumentando un poquitito la resistencia, pero va a estar determinado en el fondo, por la situación de inflación, de que el pulmón está inflamado, porque la resistencia, obviamente, en el momento inicial, la retracción elástica, obviamente es más dada al principio, porque está el pulmón más inflado que cuando está ya medio desinflado. Entonces, en el fondo, vamos a tener esta curva que vamos a tener flujos más altos al principio de la expiración, perdona, y después va bajando. ¿Ya? Ahora, la gracia es que esta curva flujo-volumen no habla de las situaciones de resistencia de la vía aérea. Si yo tengo una obstrucción, voy a tener una curva con convexidad
con cavidad superior o con convexidad inferior. ¿Se dan cuenta por qué? Porque voy a tener flujos más bajos para los volúmenes. Entonces, uno podría colocarla aquí mismo, sería flujo más alto para volúmenes más bajos. Si llega acá, significa en el fondo que tengo, supongamos que sea esta la curva en negro y es fuera así, y si era guatita así, y llega acá, significa que no tenemos compromiso de la cavidad vital forzada, porque llega al mismo punto, pero va a tener flujos más bajos para el grado de obstrucción, para el grado de volumen pulmonar. Lo contrario, si nosotros tengo aquí, por ejemplo, que esta paradita que llega al mismo flujo y cae rápidamente, pero se resuelve en términos de que la distancia, el volumen es más chico, me cuenta que este volumen de aquí a acá es mucho más grande que este de aquí a acá, significa en el fondo que tengo una capacidad vital forzada disminuida, pero que tengo un flujo mucho más grande, lo cual es propio de la enfermedad restrictiva. ¿Ya? Esto es otra forma de ver lo mismo que la espirometría. ¿Ya? Pero aquí nos da otra información, pues dice, ya, pero ¿para qué queremos esta curva flujo-volumen si tenemos los valores de la espirometría? Entonces, bueno, no sirve para nada el curva flujo-volumen porque estamos siendo redundantes. Pero la gracia es que permite detectar otro tipo de obstrucciones, que no son solamente de la vía aérea chiquitita, de la vía aérea intratorácica o la vía aérea de bronquiolo. Nos permite detectar vía aérea extratorácica o vía aérea fuera. Y por eso tenemos nuestras curvas, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo esto. La B, se dan cuenta que está comprometida la inspiración. Dijimos que la inspiración, como se va colocando, uno inspira, lo normal es que se vaya abriendo la resistencia, y resulta que aquí no cambia el flujo, no cambia. Cuando sabemos que en fondo tenemos una situación en la cual debiera ponerse esta curva como redondita, esta. ¿Por qué no cambia? Porque hay una obstrucción alta de la vía aérea alta extratorácica. En otras palabras, tengo algo fijo que me está impidiendo inspirar. Entonces, al no poder inspirar, ¿por qué no se altera la aspiración? Porque la gracia de la inspiración, cuando yo tengo presiones negativas, es que tiendo a colapsar la vía aérea extratorácica. Si yo inspiro, póngase un papel en la boca, tiende a cerrarse. Si yo hago presiones negativas, voy a tender a cerrar algo. ¿Ya? Cuando hago presiones positivas, tiendo a abrir algo. Aquí estamos hablando, acuérdense, no a nivel, es lo mismo que pasa, entre comillas, digamos, ya, no lo voy a explicar más, pues no lo puedo terminar confundiendo. Entonces aquí, en el fondo, si tenemos una línea recta, nos está diciendo que hay algo, digamos, extratorácica, pero de vía aérea, que nos está impidiendo aumentar el flujo durante la inspiración. Tenemos, bueno, ¿ya? En el C, fíjense que es distinta la curva que yo les mostré Doctor, Sí, dale. eh, consulta, llegué hace como 2 minutos, no sé si lo dijo antes, pero quizá un ejemplo clínico que nos pudiera dar un patrón como una curva flujo-volumen como en B. Sería, por ejemplo, una obstrucción laringea, una obstrucción faríngea. Ok. Uno, uno, Un cuadro uno- inflamatorio, un edema, claro, ¿es así? pero los típicos son tumores, los típicos son Claro, tumores o son también, eh, bueno, tumores en general, de vía traqueal o tumores. súper. Entonces, ahora, eso cuando es extratorácica. Cuando es intratorácica, se pone fundamentalmente dentro de yo si quieres después lo muestro bonito en el seminario, o cuando se pueda, que tiene que ver con extratorácica. Intratorácica se ocurre un poquitito que se ve afectado por los cambios de presión intratorácico, por lo cual fundamentalmente afecta la vía, ¿cómo se llama? La expiración, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pulmón, volvemos, se puede achicar, aumenta la resistencia, pasa un poquito mismo lo que pasa a nivel de los bronquiolos, y ahí obviamente se afecta la expiración, ¿ya? Porque el pulmón se va, entre comillas, achicando, ¿ya? Entonces afecta la expiración. Este es muy parecido a lo que pasa con los bronquiolos, con lo que cuando hablamos de los bronquiolos. ¿Qué podría ser? Ahí podría ser un tumor, pero no un tumor
tendría que ser un tumor de bronquio principal o un tumor un poquito más baja, ¿ya? Eso es, entre comillas, vía aérea alta, pero dentro del tórax. El otro está, entre comillas, dentro extra del tórax. Y si tenemos una obstrucción fija, esto podría ser ya algo más grande todavía, más una obstrucción más severa y más alta, cual se afecta la inspiración y la expiración, y el es obstructiva, franca. Esta es la típica bronquiolar, porque en el fondo, si se dan cuenta, tenemos un volumen, tenemos flujo más bajo, pero se comportan como si fueran, en el fondo, un bronquiolo. Ahora, la gracia es que volvemos, dependiendo de la curva flujo-volumen, uno puede precisar y nos permite diagnosticar unas alteraciones que antes no podíamos por la espirometría. Si la gracia de la curva flujo-volumen es que nos comprueba datos de la espirometría, pero nos permite analizar cuando hay obstrucciones fuera de la vía aérea, digamos, más fina de los bronquiolos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, esa es la gracia. Vamos a ver, bueno, lo malo es que no registra... Profesor, Sí, sí, dame, tiene. ¿siempre estos dos exámenes van a ser complementarios o puede hacerse solamente uno para poder ver las cosas? Mira, depende de la técnica, depende del equipo. Habitualmente en los consultorios, en todos lados, existen neumotacógrafos. Por lo tanto, como se hace con técnicas neumotacógrafos, la van a ver siempre, ¿ya? Se ocupan, pero no es el mismo examen. Lo que trato de decir es que gracias al uso de neumotomógrafo, tú siempre vas a tener curva flujo-volumen, siempre. Porque la técnica que se ocupa para obtener los volúmenes. Si tú haces espirometría no por neumotacografía, lo que vamos a obtener son estas curvas. Y con estas curvas, tú no puedes hacer curvas flujo-volumen, porque estas curvas miden solamente tiempo y litros. ¿Te fijas la idea? Con la tecnología, con una espirometría convencional de campana, no tienes curva flujo-volumen. Pero como el equipo para hacer espirometría actualmente son pletismógrafos, o sea, neumotacógrafos. ¿Por qué son neumotacógrafos? Porque son más fáciles, más baratos, no es más fácil de ocupar. Todas las métodos en general, en todos lados, no hay espirometría, son neumotacógrafos. La gracia que el neumotacógrafo permite hacer espirometría y además curva flujo-volumen. Es como la máquina que estamos ocupando. Uno podría, por ejemplo, tú puedes decir, oye, me hago una glicemia, a un valor cercano a la glicemia, o como mido la glucosa en la sangre, tú decís por hemoglucoté, o lo puede decir por glicemia. No es lo mismo. O sea, son parecidas y uno puede decir, oye, resulta que nosotros ocupamos para algunas cosas, para control de la glicemia, hemoglucoté, pues no es lo mismo que la glicemia, pero sirve más o menos para lo mismo. Aquí, en el fondo, el equipo. Aquí el neumotacógrafo ha demostrado que es más útil que el espirómetro que se ocupaba inicialmente, porque es más fácil el equipo, más barato, todo, es más fácil de usar todo, y además nos da esta curva de flujo-volumen. Entonces, a ustedes lo que se van a ver habitualmente enfrentados es, en el fondo, a neumotacógrafos con espirometría y curva flujo-volumen. Por eso lo estoy mencionando. Pero estrictamente, en el fondo, es porque se obtiene la información. ¿Ya? No sé si te satisfizo la respuesta o... Sí, entendí. Eso es perfecto. Entonces ustedes van a ver habitualmente neumotacógrafo. ¿Ya? Limitaciones de la espirometría. Como técnica espirométrica, no registra volumen de gas pulmonar total, es decir, no mide volumen residual, ni tanto mide capacidad pulmonar total, ni capacidad de reserva funcional. No entrega ninguna información de la compliance respiratoria, ni de la resistencia. Aquí no se mide resistencia. Nosotros suponemos que la resistencia está alterada porque hay una obstrucción. O sea, sí, está alterada porque nosotros vemos que hay flujos más bajos, pero no mide la resistencia. Tampoco mide control de la ventilación, ni distribución de la ventilación, ni intercambio gaseoso. Por lo tanto, es solamente un aspecto de la medición de la función respiratoria, es solamente los volúmenes, ¿ya? Ahora, y obviamente nosotros con los volúmenes y con el tiempo podemos estimar flujo, pero no los mide, no es una medición de flujo, ¿ya? Y requiere, y esto es re importante, la cooperación del paciente. Requiere que el paciente haga lo que se le está diciendo, o sea, que respire normal, perdón, voy a hacer una simulación, que respire normal, después que inspire al máximo,
y que después expira al máximo. Todo esto, aunque usted lo crea, acompañado de gritos. Si usted le toca ver alguna una espirometría, le dice al paciente, respire, 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 respire. Después, bote el aire, bote el aire, porque son de esfuerzo. Entonces, el paciente tiene que hacer un esfuerzo. Y si el paciente no es capaz de hacer el esfuerzo, simplemente no sirve la espirometría. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Ya? Y eso es fundamentalmente. Esto ya lo vimos, que acuérdense que para medir los volúmenes residuales se ocupa pletismografía, dilución de helio. Esta es una técnica de pletismografía corporal que no los voy les puedo explicar a los que les interesa con más detalles, si a alguien le gusta la parte respiratoria. Y con helio un método de dilución, que es un método que deberían haber enseñado, no sé, en preclínica, que consiste en colocar, no sé, como la forma más fácil es, imagínense una tinaja que ustedes quieren medir cuánto volumen tiene esa tina, entonces ustedes llegan meten una tintura, una cantidad conocida y después ven cuánto se diluyó. Si por ejemplo la tintura tenía 1 y resulta que se diluyó después mide el colorcito y tiene 100 veces menos, tú dices, si metí 1 centímetro cúbico son 100 cc en lo que hay en la tina. Esos métodos que se ocupan mucho, que son los métodos de dilución. ¿Bien? Bueno, este fue el ejercicio que hicimos ayer, que era normal, este el otro. Fíjense aquí, ¿a quién le gustaría interpretar ahora el post-broncodilatador? ¿Quién se atreve a hacerlo? Yo si quiere lo hago yo, pero la idea es que lo hagan. Alguien que se anime. Siendo el primero, Doc, ¿qué le parece si lo hacemos entre nosotros? Para que los chicos vean Perfecto, ahí, y después los perfecto. invitamos a ellos. Sí, ningún problema. Es que esto lo hicimos ayer, hicimos esta parte de acá. Hicimos la parte, hicimos Ya, esta usted parte de acá. bloqueó el otro. Sí, pero mira, esto lo bloqueamos. Entonces aquí tenemos que ver, vamos a partir con el análisis de la primera parte, ¿no? Se ve la manito, ¿no es cierto? Sí, Doc. Ya. Sí, profe. Entonces, borremos esto de aquí abajo. Esto de aquí abajo no, lo vamos a borrar para no complicarnos. ¿Ya? Eso sí, sí información valiosa, pero para otras cosas, no para diagnosticar. El BEF6 puede ser que sí se transforme valioso en una parte, pero todavía no lo es. ¿Ya? Entonces, borremos toda esta parte. ¿Se acuerdan que partíamos ayer primero haciendo esto de acá? Primero ver si la relación BEF1 capacidad vital está disminuida para ver la enfermedad obstructiva. Después veíamos los valores de, ojo, no de la relación, sino del BEF1. Alguien podría preguntar, ¿por qué se ocupa el BEF1 por gravedad? Porque el BEF1 se relaciona con mortalidad. A BEF1 más bajo, mayor mortalidad, independiente de la relación BEF1 capacidad vital forzada. ¿Ya? Si era obstructiva, no íbamos a poner la capacidad vital forzada. Si está disminuida, podríamos decir, puede existir restricción, no lo sabemos, o puede ser una obstrucción grave nomás. Por lo tanto, vamos a medir la capacidad pulmonar total. Si vamos por acá, capacidad vital forzada, esta relación normal, está disminuida. Vamos, si está normal, no es normal la espirometría. Si está alterada, vamos a tener que, podemos hacer el diagnóstico por espirometría, que hay una disminución de la capacidad vital forzada, por lo tanto, enfermedad restrictiva, pero para tener certeza, uno debería medir los volúmenes pulmonares. Ese es nuestro diagrama de Huffman. Entonces, vamos primero acá. Tenemos que, vamos a ver esto, tenemos que nuestra percentil 5 es 68, por lo tanto, comparamos y aquí tiene 38. Por lo tanto, ¿tiene una disminución de la relación BEF1 capacidad vital forzada? Sí, por lo tanto, sabemos que es obstructiva. Listo. Después vamos a ver cuánto disminuyó, cuánto tiene el teórico. Tiene 32. ¿Cuánto vemos los límites de velocidad? Si tenía moderado severo, aquí cuánto tiene, tenía 32 de BF1, aquí fíjense, 31, 32, pero aquí estoy hablando, tenía 32, estoy medio dormido, ya, 77, tenía 70, pero tenía 89, y el percentil era, perdón, me mareé, tenía 30, uy, que me mareé, ya, lo hago todos los días, pero ahora me mareé, ya. Ya, tenemos que sintetizar, Un perdón, lapsus, no se 32, preocupe, un Doc. lapso, sí, ya tenía 32, y aquí nos vamos directamente a ver aquí la cifra, perdón, 32, ya, entonces vamos a ver Ahora vamos 32, a ver y aquí gravedad. Sí. tenía 50, tenía menos de 50, por lo tanto es severo, ¿ya? De acuerdo, vemos este teórico, el porcentaje, porque estos son, Profesor, ¿sí? tengo solamente una duda. ¿Qué significa eso que es mínima FEB 2575 Lin? Esto de acá, ¿cuál estamos hablando?
No, allá arriba que aparece Sácalo, como sácalo. la serie. Ese es cuando ocupáis el FE2575. Ah, ya, ese no, No ahora no corre, va a no ocupar. corre, no corre, no lo saca. Ya, perfecto, eso era. Sácalo, sácalo. Lo que pasa es que antes se ocupaba, se decía que el FE2575 podía estar todo normal, salvo el FE2575 se hablaba de obstrucción mínima, ¿ya? Pero sácate esto, eso bórralo, ¿ya? Por eso lo puse en rojo, porque puedes escuchar que existe, se existe, se ocupaba, pero ya no se ocupa. Les pido disculpas el lapsus que tuve, pero fue horrible, porque esto yo lo ocupo, lo hago todos los días, ¿ya? Pero volvemos. Tranquilo, son cosas que pasan. Sí, nos pasa. Ya, esto es el 32 y resulta que aquí tenía menos de 50, por lo tanto es severo. Estamos listos, ¿ya? Y por lo tanto tenía hasta el momento limitación obstructiva de tipo severa, limitación ventilatoria tipo obstructiva severa, ¿ya? Vamos a ver el capacidad vital forzada, seguimos este gráfico de acá, y cuál es nuestro límite inferior, 73, y tiene 67, por lo tanto también tiene compromiso de la capacidad vital forzada, ¿ya? Entonces, en el fondo, aquí sería limitación de tipo obstructivo, con limitación también con disminución de la capacidad vital forzada. Eso sería como la definición. Uno podría decir, sí, también es baja, es leve, porque, no, porque es menos de 67, pero como no sabemos si es restrictiva, uno en el fondo se queda hasta aquí es alteración ventilatoria de tipo obstructivo con limitación de la capacidad vital forzada. Así no, con disminución. Vamos a la parte de acá, que es lo que me interesaba, que es lo que yo donde me mareé, ¿ya? Entonces, dijimos que para ver si hay, voy a tirarme para atrás para que vean la definición, dijimos que para que exista variabilidad, tiene que aumentar, esto olvídense, acuérdense, aumento del BEF1 o capacidad vital forzada, vamos a sacar esto, capacidad vital forzada, solamente el BEF1, más de 12% y 200 ml, tienen que cambiar las dos, ¿ya? Las dos, entonces nos vamos a la espirometría. Esta era la que estamos viendo. Entonces, veamos cuánto cambió. Entonces, ¿cuánto teníamos de inicio del BEF1? Teníamos que lo real era 0,89. Aquí vemos en cc, centímetros cúbicos. Acuérdense que estos son todos, estos son litros y esto es porcentaje. Por lo tanto, tenemos que ocupar en el fondo la medición en litros. Entonces, ¿cuál es la medición? Nosotros 0,89. ¿Cuánto tiene ahora después del broncodilatador? Aquí, por eso aquí habría que hacer una línea. Se le dio el broncodilatador y se hizo de nuevo una espirometría. ¿Se entendería? O sea, en este informe hay dos espirometrías. Una espirometría sin broncodilatador y una espirometría post-broncodilatador, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos demostró acá? Nos demostró que en volúmenes, ¿cuánto cambió? De 0,89 a 0,88. Entonces, ¿cuánto perdió ahí? 10 centímetros cúbicos. Acuérdense, estos son litros. Por lo tanto, solamente lo contrario, lo que uno esperaría es que aumentara, aquí bajó. ¿Por qué bajó 10 centímetros cúbicos? Apenas 10 centímetros cúbicos, lo más probable está dentro del error del examen, o sea, dentro de lo normal que uno puede cambiar, porque puede cambiar perfectamente hasta 200 centímetros cúbicos y no considerarse significativo. Por lo tanto, acá, ¿cuánto cambió? Solamente 10 centímetros cúbicos. ¿Cómo sé yo? Porque se le restan 0,89 o 0,88 y nos cambió 10, pero nos cambió 10 para abajo, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Y cuánto cambia un porcentaje? Cero. ¿Ya? Porque en cero es una división que se hace se hace cuánto cambió uno del otro. Se hace la resta y después se multiplica y se divide por 89. No le puedo enseñar cómo se hace, pero en el fondo solo hace la máquina habitualmente. Entonces, ¿cambió o no cambió post-broncodilatador? No. Entonces, ahí venimos el informe, que sería no se modifica con broncodilatador en aerosol. ¿Ya? O sea, tenemos una limitación obstructiva severa, con disminución de la capacidad vital forzada, no sabemos si es por obstrucción o por obstrucción, no podemos colocarle nada, que no se modifica con broncodilatador en aerosol. Entonces uno dice al tiro, ¿de qué tiene pinta? De época. De EPOC. Listo. ¿De acuerdo? Y aquí tiene la curva flujo-volumen. Si ustedes se dan cuenta, esta distancia... ¿Sí? Chicos, andan por ahí. ¿Podríamos descartar asma en este paciente o no? Sí, creo yo. Ya, ¿Por mira, qué? perdón. Porque Yo también creo lo mismo. con un perdón, con un broncodilatador debería como abrirse un poco más la vía aérea y debería subir el BEF, pero en este caso no está pasando. Entonces, como no pasa, podemos decir que directamente podría ser algo obstructivo como un EPOC.
Perfecto. Ya. La teoría orienta a eso, ¿cierto? Sí. Sin embargo, ahí vamos a ver que la clase de asma, que si bien es esencial el tema de la reversibilidad, hay asmas y asmas, y en la medida que va progresando podría ser que ese temático termine comportándose así. Se hace ¿Ya? irreversible, pero eso lo vamos a hablar. Eso, ahí lo vamos a ver en la clase, pero No, pero me gustó la argumentación. bien Sí, me argumentado, gustó. bien argumentado. Bien ahí. Ya. Bueno, y vemos la curva de flujo-volumen. Entonces, si nosotros vemos la curva de flujo-volumen, este supone que es lo normal, esos puntitos, imagínense una línea, y se dan cuenta de que parte, y se dan cuenta que debiera estar hasta acá. Y resulta que llega hasta aquí nomás. Eso que dijimos que esto es volumen, por lo tanto tiene un volumen, una capacidad vital forzada más bajo, que es lo que nos dice acá. Debiera tener 3,52 y el paciente tiene 2,36. ¿Se dan cuenta? De 0 aquí tiene 2,36 y aquí debiera ser 3,52. Entonces uno al tiro dice, ah, perfecto, capacidad vital forzada en el fondo disminuía, lo cual ya lo sabíamos, pero no ayuda porque no ayuda visualmente. Y si ustedes se dan cuenta de la forma, tiene flujos mucho más bajos que lo normal. Y fíjense la forma de la guatita, y esa forma de guatita nos dice efectivamente que es en el fondo de tipo obstructiva. ¿Ya? Y hay inspiración, no hay nada, por lo tanto nosotros podemos decir, oh, la inspiración, no hay ninguna obstrucción alta, no hay ninguna obstrucción rara, esto es de vía aérea en el fondo pequeña, ¿ya? Y eso es compatible con con nuestro diagnóstico que habíamos hecho con las cifras, con la parte espirométrica como tal. Volvemos a esta espirometría, esta es curva de flujo-volumen. Y esto es la forma de representar en segundos para poder validar el examen. Ustedes no se preocupan de esto, en general tiene que ver con mediciones para poder validarlo, que esto sea, estas cosas que aparecen aquí arriba, que sea el tiempo expiratorio, y la extrapolación retrógrada, tienen que ver con validación si el examen está bien hecho o mal hecho. Ya esto habitualmente se lo van a, si se dedican en forma de espirometría van a tener que verlo, pero por mientras ahora no nos compliquemos, ¿ya? Entonces, esto es, ¿viste? Tenemos otra severa combinación de capacidad que no se modifica significativamente con el broncolatador. No alcancé a hacer esto, se me olvidó, pero tratemos de hacer esto, a ver si no se aprende las cifras, no importa, o les coloco las cifras. ¿Qué prefieren? Ya, les coloco el monito, lo achico como ayer, no me acuerdo. Sí, Doc. Y mientras Ya, tanto, mientras usted hace eso, ya, yo lo alguien achico. se valentona y se ofrece a hacer. Ya, eso es ya, no miren eso sí el Yo resultado. puedo hacerlo, profesor, o intentar hacerlo. Ya, no miren ahora, no miren porque está el resultado, no miren el resultado, no miren el Ya, resultado. Christopher. No miren, pero no miren ahora, no miren ahora porque está el resultado. No tienen que mirar, no tienen que mirar, no miren, no miren. Ahora miren, ya. Ya. Miren, ¿quién se va a jugar? ¿Quién se la va a jugar? Si nadie Christopher más había quiere en el dicho curso, que puedo quería. hacerlo. ¿Cómo? O, si nadie más quiere en el curso, puedo intentar hacerlo. Miren la trampa que les voy a decir. Miren al tiro la curva flujo-volumen, así desde lejito. Que no es diagnóstica, chicos, pero como dice el doc, Pero al tiro, orienta. sí, ahí se- Orienta. Es sugerente. ya, Es. ya. Vamos entonces a la matemática, a los números. Entonces partimos, volvemos acá arriba. Si esto hay que prender, deja buscar el puntero láser. Ya, dígame, alguien que vaya dictando qué hay que hacer. Ya, entonces, bueno, primero tenemos que ver la relación que hay entre BEF y BVC, FVC, que sería el tercero, el porcentaje. Ya, perfecto. Y ¿Qué hace? entonces, ya primeramente tengo que ver cuál es el percentil. El límite inferior. Ya, está acá. Exacto. ¿Cuánto es hasta lo mínimo que puede tener? Ya, perfecto. En este caso podemos ver que el paciente lo real que tiene es 65, por lo cual está disminuido. Ya. ¿Qué tendría En- entonces? tendría una obstrucción. Perfecto. Vamos acá. Después, ¿qué vemos? Entonces, ahora vamos a ver la BEF, la BEF1. Ya. Después que nos permite acuérdense la gravedad. Para eso sirve la. Exacto. Ya. Entonces aquí sabemos que lo teórico que debería tener el paciente en cuanto al percentil mínimo No, debería ser no, aquí te olvidas, 72,6. no, aquí te olvidas del percentil. Ah, ya, verdad. Acá solamente tenemos un porcentaje.
Sí, aquí ve el porcentaje y lo comparáis con esta tablita. Ya. Perfecto, entonces tiene 83%, por lo Ya. cual, bueno, su disminución no es significativa en este caso. No, sí es significativa. Fíjate, mayor de 65, ¿cómo se clasifica? Ya, como leve. Leve. ¿Cachaste? Aquí tiene Hasta, profesor, ¿hasta qué criterio entonces se va a considerar leve? mayor de 65. Si tiene 80, 90, da lo mismo, porque siempre va a ser obstructiva. Entonces, porque la Ya, obstrucción te la da la relación, ¿te fijas? ya, Y si perfecto. tiene, y si tiene un BEF de 80% normal, no importa, porque sigue siendo obstructiva. ¿Te fijas la idea? Entonces, por eso el punto de arriba hasta 100%, o sea, no hay problema, ¿ya? Ahora, sería raro que tuviera un 100%, porque si tú analizas, el BEF1, capacidad vital forzada, es una división. Entonces, significaría que tendría que tener valores suprafisiológicos, o sea, más allá de los valores normales, cosas que pasan. Y después vamos a ver por qué pasa, ¿ya? La última diapositiva voy a explicar eso que parece tan intrincado ahora, ¿ya? Pero puede ser, da lo mismo. O sea, en el fondo, si es mayor de 65, en el fondo podría ser 90%, 80%, es leve igual, ¿ya? Ya, Perfecto, entonces es una obstrucción leve. leve, ya. Y después, ¿qué Ahora hacía? tenemos que ir a ver la primera de arriba. La primera, ya. Ahora que no te cambie el orden de la interpretación, porque ahí te vas a tener jodido, ya. ¿Y cómo está? Ya, primeramente tenemos que ver el teórico, Ya. o lo que Ya, debería tener mira, lo también, real, lo real. Lo exacto, real, y lo el, real, el porcentaje viendo eso, teórico. está disminuido. Ya, pero mira, el porcentaje del teórico es el que importa aquí. Aquí es lo mismo, para la gravedad son porcentajes. Por lo tanto, para la gravedad volví a ocupar lo mismo que ocupaste en el BEF1. O sea, en el Perfecto, fondo entonces viendo la gravedad tiene un 94%. ya, 94, ¿y cuánto tenía que tener? Eh, 71. 78, bueno, sí. Entonces, ¿tiene algo o no tiene nada la capacidad vital forzada? Se supone que no tiene nada. Nada, listo. Entonces, hasta el momento, ¿qué sería? Ventilatoria tipo obstructivo, leve, sin alteración de la capacidad vital forzada. Vamos re bien. Vámonos ahora al otro lado. Acuérdense que esto es lo mismo, es una espirometría, la segunda espirometría. Pero nosotros vamos a compararla con la primera. Exacto, ahora tenemos que ver la vez 1 y ¿Ya? compararla con la anterior. En Ya. este caso no varió. Nada, 96 a 96, porcentaje de cambio, Exacto, cero. Listo, no varió. La capacidad vital forzada tampoco varió. Nada. tampoco varió. Entonces, ¿qué decimos ahí? Que no reacciona a broncodilatadores. Ya, entonces, pero digámoslo completo, porque el informe es completo. Alteración de la Ya, ventilación de tipo, alteración obstructiva, el leve, apellido, leve, perfecto. Sin, sin alteración de la capacidad vital forzada perfecto. Y al final, y sin, que no reacciona a broncodilatadores. ya, no hay reacciones, es sin respuesta. ¿Ya? Ah, ya, sin respuesta a broncodilatadores. Perfecto, perfecto. ¿Viste? Que no le puse sin disminución, pero perfecto. Y fíjense que la curva de flujo-volumen, viéndola de lejito, tú decís, ojo, mira, no pasa nada. O sea, se ve que es chiquitito, pero no es diagnóstica, pero nos ayuda a confirmar. Y la inspiración tampoco, entonces nos dice tampoco hay alteraciones de la vía aérea alta, ni extratorácica. ¿Viste? Por eso es tan importante echarle una mirada. Y este ejercicio, a ver, ¿quién se la juega? Voy a copiar, se me ha olvidado copiar el... Alguien más, por favor. No miren, por favor, porque voy a volver a colocar la... Ya. Voy a dejar de Cierren compartir. eso. Va a ser más ¿Quién fácil. ahora? Juéguensela, juéguensela. Estamos entre amigos, juéguensela. No, que nadie cree que estamos entre amigos, ¿no? Pero ¿por qué no? Si ¿Por qué nadie no? más quiere, yo voy, pero es que yo ya hice uno ayer. Sí, pues Sí, Máximo ya pues hizo una ayer. Entonces la idea es que salgan Tienes los que demás. ser Christopher esa es hizo la hoy día. idea, po, esa es la ¿Y la idea. paridad de género? ¿Dónde queda? Sí, pues. ¿Quién? María de Sí, género, no, se cacha. sí tiene que ser. ¿Ah? A todo Aquí, evento. a todo esto, ¿qué hice aquí? Le puse, pero me equivoqué, hice una tontera acá. Que le puse en otra parte el diagnóstico. Espera un poco, ahora lo arreglo. Veamos un segundo, ya estamos listos. Chicas, alguno de los muchachos. Me quedaron justo encuadrados, no se me ocurrió hacer esto, que yo vería que se lo aprendieran de memoria al tiro, pero está buena idea hacerlo juntos. Ya, no, Ya pues, alguien. nadie quiere, puta que son, no.
Ya, no miren porque voy a comenzar a compartir pantalla y no puedo compartir pantalla sin partir con la cuestión. No miren un segundito. No miren, no miren, no miren, no miren todavía. No miren. Ya, miren nomás. Está compartiendo Doc, sin Sí, problema. no, sí. Ya, ¿nadie quiere? Máximo. Vamos. Ya, vamos. Ya. Pero Necesito que uno- de verdad nadie quiere salir. Ay, ¿qué es eso? Yo lo aplicaría. Mira, a mí siempre me retan, pues yo tendría una lista y comenzaría a hacerlo, pero no me dejan. A mí nadie me deja hacer eso, salvo en los cursos donde yo soy coordinador. Entonces, cuando yo soy coordinador, Ah, a claro. la suerte, lo obligo nomás. Ya, Sí. pero no Pero soy después de coordinador. haber preguntado como 30 veces Máximo, si nadie dijo que quería. No, hazlo tú uno más. Pues, Dale, ¿qué más va a dale. hacer? Última oportunidad. No, hay que, ya, no, después Ya. me Por dice, todo que se Yo ya. puedo salir, pero Vamos, vamos, tengo, Liz. Dale, 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 ya. Dale, Lizeth. tengo más perdida que teniente bello. No importa, no importa, si te voy a orientar, tranquila, ya. Mira, sigue la línea, vamos a seguir la línea, ya. Entonces, yo te voy a ir guiando para que no, como estáis muy perdida de sí, te voy a ir ayudando. Esto es lo que tenemos que hacer. Ver necesitar disminuir la BF1 con la capacidad vital forzada. Entonces, vamos a irnos para acá. Ya, entonces, ¿dónde está el BF1 y la capacidad vital forzada? ¿Cómo te llamas? Se me olvidó el nombre, no te escuché bien el nombre. Lisette, está de los terceros. El tercero. Entonces aquí estamos viendo esto. Entonces nos dan varias información, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo real, lo que hizo el paciente, eso es lo que es teórico, o sea, el paciente debiera tener aquí 79 y tiene 84. ¿Te fijas la idea? Aquí debiera tener 262 y tiene 1,45, pero esto está en litros, en litros. Y a nosotros necesitamos porcentajes o necesitamos, en el fondo, otro tipo de información, otra forma de ver información. Entonces aquí tenemos el porcentaje del teórico y este es percentil 5 son los límites inferiores. O sea, esto es lo que debiera tener y esto es lo que se considera como anormal. O sea, bajo esto se considera anormal. ¿Te entiendes? Tú habitualmente cuando te dan un examen, por ejemplo, una glucosa, una glicemia, te dicen el valor es tanto. Ahí tenéis tu valor normal. Pero resulta que aquí, como son cosas poblacionales, todos somos distintos. Entonces, al ser distintos no puede ser lo mismo que un solo valor. Entonces son valores en que van lo normal, pero bajo ese nivel, tú ya decís que es patológico. Porque como somos distintos, tú puedes decir, mira, ¿cuánto es lo normal que mida una mujer en Chile? Entonces, el ICEMA, mira, la estatura promedio en Chile de las mujeres es como unos 60 y tanto. Pero es anormal que alguien mida, pongamos que sea 1,64. ¿Es anormal que alguien mida 1,60? No, porque es un promedio. Entonces, ¿es anormal que mida una mujer 1,60? Para nada. Pero ¿cuánto se va a considerar que sea normal que mida una mujer en Chile? Entonces, claro, lo normal es 1,68, o perdón, que dije 1,64, y resulta que lo anormal es cuando hay menos de 2 personas que miden en una población menos que 1,64. Entonces tú vas viendo Eso. abajo cómo va disminuyendo, resulta que menos de 100 personas, hay 2 personas que miden menos de 1,40, por lo tanto, eso ya es normal. Aquí es lo mismo. Lo que estamos pensando aquí es el percentil 5, que en el fondo es límite inferior para considerar lo normal. Lo normal es esto, pero para considerarlo anormal es esto. ¿Se entiende la idea? Es como lo normal es que mida 1,60 m alguien, digamos que en Chile, y resulta que la persona normal que mide 1,50 m, sí, porque todavía sigue siendo dentro de lo esperable, pero si mide 1,30 m, tú decís, ojo, ya no es normal. Ya, esto pasa lo Ya, mismo, pero con los vamos. pulmones. Focus. Sí. Focus aquí en la espirometría. Ya, volvamos a la espirometría, pero para que lo entiendan bien, ¿ya? Entonces, vamos a partir con esto. Entonces nos dicen 84 es lo real de esta idea, 84%. Lo teórico que debiera tener como es 79, te das cuenta un poquitito más de lo normal, estamos re bien, pero tiene un percentil 5 de 69. Entonces, ¿está bajo el percentil 5? No, está sobre el percentil 5. Sobre, pues, de hecho tiene 84, por lo tanto vamos re bien, ¿no es cierto? Significa que, volvemos para acá, no está obstructiva. Listo, vamos para este otro lado. Entonces, tenemos que es la capacidad vital forzada. Entonces, vamos a la capacidad vital forzada. ¿Cuál es la capacidad vital forzada? El segundo. No, fíjate bien la sigla. Esta está en inglés y otra en español, ¿ya? La máquina habitualmente están en inglés, por lo tanto, fíjate la sigla. CBF en inglés, la gracia es que tú lo invertí es lo mismo.
CBF, entonces aquí está Ah, ya, FBC, sería el primero. el primero, ya. Entonces, ¿qué nos dice eso? Volvemos, esto es lo que me dio el litro, esto es lo que debiera medir el litro, este es el porcentaje de lo teórico. Entonces, ¿cuánto tiene lo teórico? Un 52%, ¿no es cierto? ¿Cuánto debiera tener? Ahí tenemos el límite inferior de acá. ¿Cuánto debiera tener? 73.4. Ya, ¿y cuánto tiene? 52, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿está alterado o no está alterado? No entiendo, ¿no? Que lo que tiene es 1.73. No, pero eso es litros, en litros. Volvemos, aquí importante la unidad. Esto es litros, y tiene un 52% en el teórico. Pero acá no está hablando, en el fondo, nos está diciendo, eh, no es porcentaje, pero en el fondo nos dice que debiera tener 73% del teórico, bajo el 73% del teórico, para considerarse enfermo. ¿Se entendió? Entonces sí se considera enfermo porque está bajo ese valor. ¿Cuánto tiene porcentaje? 52. 52. ¿Te fijas la idea? Entonces, en el fondo nos está diciendo que esto está, son percentiles, por eso no puede ocupar el porcentaje, porque la unidad es distinta, pero nos dice que si consideramos la población normal, bajo 73%, está alterado. ¿Ya? Entonces, no pueden, por lo tanto, aquí está bajo. Por lo tanto, tendría una enfermedad de qué tipo? Acuérdate que restrictiva. Hasta aquí vamos pensando en restrictiva. Después, ¿cómo clasificamos si es leve, moderado o severa? Fíjate acá. Mm, Por el porcentaje. ah, Si es mayor de 65, consideramos que es leve, 50-65, moderada, y menor de 50, severa. ¿Y cuánto tiene acá? 52. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo consideraría? Volvemos acá. Esperen aquí. Leve entonces. No, Ah, no. perfecto. No. Lo de la edad. Moderada. ¿Listo? ¿Te fijaste? Ahora, fíjate que es más fácil para este tipo de enfermedades, porque para el diagnóstico ocupan lo mismo que se ocupa para la severidad. En la obstructiva, tú hacías el diagnóstico con la relación, ves capacidad vital forzada, después para la severidad ves el BEF1. ¿Te fijas? Entonces aquí, entre comillas, más. Si una es enfermedad, entre comillas, restrictiva, ¿hacemos nosotros test de broncodilatación? No, porque si es restrictiva significa que no tiene que ver con obstrucción. Por lo tanto, no necesitamos hacer digamos, la segunda espirometría. Entonces, fíjate ahora, la curva flujo-volumen. Como que nosotros vemos la capacidad, voy a volver a colocarla en grandecito. La curva flujo-volumen, la capacidad vital forzada que era de 0, aquí como a 3 litros. Y aquí, ¿cómo está el pulmoncito? De 0, se ve más chico. O sea, aquí vemos que tiene una enfermedad más chica restrictiva. Y fíjense, los flujos son mucho más altos. ¿Se dan cuenta? Porque es una pendiente más grande que en el fondo que lo normal. Por lo tanto, uno dice, esto es restrictivo mirando la curva flujo-volumen y no tiene obstrucción de la vía aérea. ¿Cachaste, Liceto? ¿Crees que una próxima la podría hacer solita? No. Ya, vamos a tener que trabajar esto en el Después, si tenemos los casos clínicos. sí. Y por Ya, pues. último, y aquí los voy a marear, lo último, cortísimo. En general, actualmente se recomienda, pero no se ha llegado aquí en Chile, la forma de formar espirometría es, entre comillas, antigua, ahora cambió. Ahora el gran problema tiene que ver con las tablas de normalidad, porque se ocupaban población gringa. Volvemos a lo normal, ¿qué es normal? Y resulta de que actualmente hicieron un trabajo que se llama GLI 2012, que sacaron unas nuevas curvas para ver cuánto es lo normal y todas estas cosas de los límites inferiores, todo. Y se está recomendando actualmente a partir del 2018. Yo no las presenté como la forma de explicarlas porque no están incorporadas en todos los centros, pero se recomienda. Y ahí la forma de informarlo es distinto. Se ocupa el Z-score, que en el fondo es cuántas desviaciones estándar está. Yo entonces no se lo voy a preguntar, pues ya caché que el punto de vista matemático andan más o menos, pero en el fondo el concepto es que el Z-score, esto lo van a ver mucho a partir de ahora, porque muchos de los exámenes van a venir informados como Z-score,
sobre todo los que ocupan población, pero en el fondo es una corrección de las desviaciones estándar donde está la persona. Y los informes pirométricos se hacen con una maquinita, una calculadora, en el cual van a informar gráficamente cuáles son la dependencia y la gravedad basado en el... Entonces, la gracia es que, si ustedes lo ven aquí en la parte de abajo, lo voy a hacer cortito, se informa así. Se dan cuenta, esto sí tiene que ver con el rango de referencia normal, y esta rayita de acá tiene que ver con los percentiles. Entonces, cuando está dentro de esta parte normal y está en esta parte de acá de los percentiles, significa que está normal. Si se escapa del percentil, o sea, en este caso de la rayita, tú dices, ah, perfecto, esto está alterado. ¿Te fijas? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una disminución de la capacidad vital forzada fuera del rango percentil, por lo tanto, una enfermedad restrictiva, y es mucho más gráfico, ¿ya? Ahora, evidentemente, estos son cosas que son, aunque estén organizadas para simplificarle la vida a la persona que no es experta en el tema, y lo más probable es que se vaya a adaptar esto, porque esto si no se ha adoptado todavía en los centros que ustedes estaban trabajando, se debiera adoptar al corto plazo. Ya llevamos 4 años, 5 años ocupando, digamos, ya la Sociedad de Enfermedad Respiratoria definiendo el uso de los valores GLI, el sistema GLI 2012, pero se va a adoptar. Yo por mientras les enseñé la espirometría porque es lo más probable es que tengan en su lugar de trabajo. Nada más. Ya, eso. Pero si quieren después lo vemos esto de los GLI, etcétera. Pero por mientras aprendan la espirometría como se informa tradicionalmente. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios? ¿Alguna duda, chicos? Por mi parte, todo bien. Ya. ¿Vamos? Estamos.